Hey, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la clase del curso de JavaFX y hoy vamos a hablar un poco sobre la clase Node, que bueno, esta clase Node es muy importante ya que nos va a funcionar para agregar componentes a nuestra interfaz gráfica, aunque esos componentes también son denominados nodos. Entonces, anteriormente habíamos entendido de que la interfaz gráfica iba a estar compuesta por un stage, que un stage tendría que tener una escena y esta escena un grupo de componentes, ¿no? Y este grupo de componentes estaba asociado a un container, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es una estructura de árbol, ¿no? Entonces, en nuestra estructura de árbol tendríamos que las ramas serían como los nodos, porque estos pueden ser hijos, ¿no? Pueden tener hijos que nosotros también podemos recuperar esos hijos, podemos interactuar con ellos. Más adelante se va a ir explicando, pero ahora hay componentes que no pueden tener hijos, como cuáles podrían ser pues un botón no puede contener un hijo, pero sí un panel o un container, o los más que todo las inputs, los que son denominados inputs o entradas de datos para crear formularios. Estos formularios es imposible que nosotros agreguemos hijos a ellos, pero ellos son hijos de un contenedor padre. Entonces, básicamente esto es lo que nos viene a hablar la clase Node. Entonces, si ustedes se van a la URL en la que yo me encuentro ahora, se van a dar cuenta de que nos dice, bueno, claro, aquí tenemos la clase Object que todos van a heredar de ella. Lo otro también es que implementa dos clases, la cual es esta para agregar estilos y esta para agregar eventos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que sean de la clase Node van a poder tener eventos y tener estilos. Entonces más adelante vamos a hablar más a fondo de los estilos y de los eventos. También dice que tienes las subclases. Esta, la cámara, que nos funciona más que todo para la cámara. También la Canvas para los que saben dibujar, dibujado de gráficos, como si se estuviese hablando de dibujar con la mano o algo así. Nada más que en este caso la tarjeta gráfica se encarga de eso. Tú solo le vas diciendo los puntos en los que él va a graficar, qué color y todo eso. También tiene la imagen. También está Imagen View para poder agregar imágenes. También tenemos a Media View para agregar todo tipo de contenidos. Parent, que más que todo son para agregar como archivos FXML, Shape, que es para el dibujado de figuras. O sea, ya son figuras definidas o de figuras que podemos definir, figuras en 3D y podemos agregar subescenas, ¿no? Entonces, si vamos bajando para abajo nos vamos a dar cuenta de que esta clase, bueno, tiene un montón de conceptos, pero resumidos a ellos. Entonces nosotros un node podemos escalarlo, trasladarlo, moverlo. Bueno, para los que saben CSS ya saben de lo que yo estoy hablando. Podemos hacerle una rotación, podemos hacerle lo que sea, ¿no? Pero ahora, estos nodes tienen algo llamado bounds. ¿Qué es un bound? Bueno, hay varios tipos de bounds, pero yo en este caso voy a hablar en general, ¿no? Entonces el bound es un límite. Por ejemplo, si supongamos que nosotros a nuestra figura o a un botón le agregamos, bueno, la dejamos por defecto, ¿no? El límite va a ser el final de esa figura. Pero ahora hay otros tipos de límites. ¿Qué pasa si nosotros agregamos un borde? Entonces ya hay otro límite más. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros decidimos rotar esa figura? Entonces aquí podemos fijarnos que, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos esta figura y luego la rotamos, ya tiene un límite. Podemos ver aquí de lo que les estaba hablando del borde. Esto es muy importante, señores. La verdad que tiene una gran importancia. Puede que ustedes hayan dicho, bueno, pero esto es teoría, esto casi no me interesa. Pero claro, eso lo ven, eso lo podrían decir porque no han programado todavía en JavaFX interfaces gráficas. Yo, por ejemplo, yo me topaba con el problema, ya que en JavaFX podemos agregar los shadows, que los que saben shadows son sombras, para los que ya vienen de CSS y de todo ese tipo de cosas. Entonces uno le agrega, por ejemplo, le puedes agregar una sombra a una ventana. Una sombra, por ejemplo, el efecto que hace, bueno, voy a ver aquí, por ejemplo, aquí tengo mi ventana de descargas, que ustedes se pueden fijar que en esta parte de acá abajo, esto me agrega una sombra, claro. Entonces, por ejemplo, ese es un límite. Si nosotros quisiéramos dibujar una ventana que tenga una sombra, entonces nosotros le podemos decir de que los límites de esa ventana o el tamaño, nosotros le damos un tamaño por defecto, tenemos que tomar en cuenta el tamaño de la sombra o del shadow, como se le dice aquí, drop shadow, creo que se llama así. Entonces tenemos que hablar de la sombra.
porque nosotros tendríamos que agregarle la sombra, los límites, por ejemplo el límite este interno que tenemos acá de algún borde. Tendríamos que echar en cuenta los límites de la, como les digo, del borde, de la sombra, de alguna rotación que le queramos hacer, porque la verdad es que para los que vienen de CSS hacer rotaciones y hacer todo este tipo de cosas es muy bueno, pueden hacer efectos geniales, ¿no? Entonces en JavaFX también se puede hacer. Bueno, como ustedes saben, yo también tengo un curso de CSS, pero en CSS para JavaFX es un poco distinto, entonces lo vamos a aplicar. Bueno, aquí como ya sabemos que esta clase Node implementa la interfaz Target Event o Event Target, vamos a contener para lo que es el manejo de eventos. Bueno, los eventos los vamos a dejar más para adelante. Por ejemplo, pueden haber eventos de rotación cuando rotamos la pantalla para los que están en Android o para los que cuando queremos hacer clic, mover algún botón de un lado a otro. Todo ese tipo de eventos están en la clase Node. Entonces, la mayoría de los componentes heredan de esta clase. Entonces, aquí vamos a encontrar en la API de Java, vamos a encontrar un montón de contenido para ese tipo de cosas que yo les estoy hablando. Pero claro, eso lo vamos a hablar nosotros más adelante, porque ahorita no es el momento, ya que nosotros ahorita queremos dar una pequeña introducción sobre lo que es un node. Ya más adelante vamos a comenzar a programar los nodes. Lo primero que quiero hablar es de los containers o los contenedores, que es una clase muy importante, ya que quiero también meter más que todo diseño responsivo para que las aplicaciones pues sean adaptables, ya que he visto muchas aplicaciones en los tiempos que estamos ahora que ya eso ya como que ya quedó atrás. Lo que hacen las personas es que las ventanas no las hacen, o sea, que no se puedan modificar. Y algo muy importante también que en la clase Node es que nosotros podemos definir una caché, ¿no? Es decir, guardar pues una imagen, bueno, guardar nuestros componentes como un mapa de bits. Para los que saben qué es un mapa de bits, bueno, un mapa de bits es como una imagen. Entonces, nuestro Node se va a guardar como una imagen, aunque la verdad son componentes lo que tenemos dentro de ahí. Y es que la verdad, como nosotros sabemos, el dibujado de nuestras ventanas y todo eso se hace con gráficos 2D, ¿no? Y se le asignan eventos de tal manera que, por ejemplo, cuando yo paso el mouse por tal lado, entonces se dispara un evento que cambia la imagen, no es que cambia la ventana. La verdad es que nosotros sentimos que cambia la ventana, pero es la imagen la que está cambiando. Hablándoles de un ejemplo, por ejemplo, donde yo me encuentro en Google Chrome, nosotros pensamos de que todos estos son componentes, pero en realidad es una imagen la cual se le asignan eventos. Por ejemplo, cuando yo paso el mouse por acá, la imagen cambia y cambia de este color de acá. Entonces, básicamente así es como se hace el dibujado de gráficos. Entonces, para eso se utiliza la tecnología Quantum, que ya he estado hablando en la arquitectura en la clase pasada. Entonces, todas esas clases se implementan acá. Podemos desactivar nodos, podemos activar los nodos, es decir, podemos, bueno, para los que ya saben que a veces uno desactiva un nodo, es decir, que se muestra pero no está activo, y podemos hacer todo ese tipo de cosas. También hacer el to-back y el to-front. El to-back y el to-front ya lo habíamos explicado en clases anteriores. También se le puede hacer un node. ¿Qué es un to-back y un to-front? Para que quede más claro, podría ser pues como el z-index o como una posición de capas, ¿no? Podemos agregar un elemento abajo y otro elemento arriba, y podemos hacer que el que esté abajo, por ejemplo, se mande hacia arriba y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos también toda la línea de eventos para la clase Node. En este caso, bueno, pues no voy a hablar de código, sino que ya el código lo vamos a ir hablando en las clases posteriores, ¿no? Así que espero que les haya gustado la clase, amigos introductores. Así que chao, hasta la próxima.